esta clase. Ander, le doy la palabra ahora. Sí, para mí fue muy bien el examen. De hecho, de todos los exámenes que yo he tomado con el profe Leonay, ese yo me sentí muy al gusto. Y Sí. yo tuve unas dificultades que yo tuve que trabajar en esa parte antes del examen. Era conceptualizar los nombres. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí aparece Antíoco 1, 2 y 3. Ptolomeo 1, 2, y a veces me hacía difícil ubicar el personaje, porque conceptualizar el nombre con el número se me hacía bastante difícil, pero ya yo pude solucionar esa parte leyendo mucho el material y me fue bien, gracias a Dios. Muy bien, excelente. De hecho, en el examen yo le especifiqué los personajes, si era Onías primero, Onías segundo, los sacerdotes judíos. También en el caso de Ptolomeo primero, uno Sóter, o Ptolomeo Filadelfo, o Ptolomeo Filopator, o Antíoco II, Antíoco III de Siria, y así sucesivamente para que usted pudiera ubicar. De hecho, en el estudio que nosotros venimos realizando de este periodo, nosotros vamos por el sumo pontífice Onías III, según se registra en los escritos de Flavio Josefo. Por eso yo le entregué una guía que le va orientando a ustedes cuáles son los personajes que se destacan en cada una de estas fechas que aparecen, más bien los contenidos que aparecen en diferentes periodos o fechas. Entonces, nosotros quedamos en Onías 3, que de hecho me parece que no se mencionó mucho en la última clase que dimos. Entonces, la retroalimentación la vamos a comenzar desde ahí para luego entrar a la familia Asmonía, que es el tema que corresponde para hoy. Pero vamos a terminar de escuchar las impresiones sobre el examen. Ander, ¿tiene algo más que añadir? No, está bien. Ok, bien. Entonces, ¿alguien más tiene algo que decir sobre el examen? Su experiencia. Vamos a ver si hay alguien con la manita levantada. Esmelda, ¿tiene algo más que añadir? Que tiene la manita levantada. Profe, no es del examen, sino que yo encontré, por ejemplo, el material de esta clase para hoy y muchos materiales más. Lo encontré en YouTube, que en cierto sentido nos facilita, porque yo acostumbro a leer el libro y grabarlo. Entonces, así ahora, con eso que yo encontré, si está ahí, pues no lo tengo que grabar, porque ya está ahí grabado. Y así en cualquier momento, mientras uno está ocupado en otra cosa, haciendo algo, pues uno lo está oyendo. Y así se mantiene con todo ese material más fresco. Ok. No sé si aparece en audio en YouTube el libro de Antigüedad de los Judíos, pero es muy importante cuando aparece así en audio, le ayuda a uno a refrescar lo que es las informaciones. Fernandito tiene la palabra. Sí, profe, decirle que yo encontré el libro Antigüedades de los Judíos y lo estuve comprando, ya lo tenemos en nuestra biblioteca, ya que estudiar pegado a la pantalla por muchas horas me hace daño en la vista. Entonces ya lo tenemos, lo conseguimos, hicimos un gran esfuerzo, pero lo tenemos aquí. Muy bien, excelente. Esos libros hay libros que son para la vida. Es decir, que en cualquier momento uno puede utilizarlo, y más cuando tiene que ver con la parte histórica de la Biblia, donde se arroja mucha luz de algunos periodos que aparecen prácticamente oscuros en las escrituras. Entonces, esos libros hay que tenerlos. Bien, ¿alguna otra participación? Saurios.
Bueno, para mí fue una bendición ese periodo de esa materia. Bueno, de esta materia no hemos terminado, pero sí pretendo, si Dios quiere, seguir informándome poquito a poquito, porque usted sabe que son muchos nombres que aparecen en esta materia y eso me enreda un poco. Ptolomeos, por lo menos son como 5 Ptolomeos, son muchos. Entonces creo que es bueno informarnos más también, aunque terminemos esa parte. Pues, Saurio, en ese caso, tiene que tomar la guía. La guía le orienta a usted cuáles son los personajes. Entonces, y luego, mientras usted va leyendo el material, pues cuando aparezcan esos personajes, ponga una nota al margen. Por ejemplo, si aparece Onías, en el caso de los escritos de Flavio Josefo, cita varios Onías, varios Ptolomeos, varios Seleuco, aunque a veces le dice el apellido o el título que ellos asumieron cuando llegaron al reino. Es bueno ponerle si es Ptolomeo 1, Ptolomeo 2, Ptolomeo 3, y así la lectura se hace mucho más fácil. Nosotros hemos visto muchos Onías y no son los mismos Onías. Son pontífices, pero no son lo mismo. Diferentes periodos, muere uno, viene otro y así sucesivamente. También varios Simón, que son nombres comunes dentro del pueblo judío. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y tener esa guía a mano, porque si usted lee el material y no tiene la guía a mano, pues entonces se le va a hacer difícil identificar a ese personaje. Vamos a ver. Denme un segundo, por favor. Si alguien más tiene algo que añadir, mientras tanto, lo que trato de buscar la guía. Bien. Vamos a ver. Este es el programa. ¿Por qué será que no me quiere abrir? Vamos a ver, guía. Bien, aquí está la guía. Esto es parte de lo que nosotros hemos visto. En este caso, estamos nosotros estudiando la dominación de los Ptolomeos y los Seleucidas en Canaán, casi Palestina. Entonces, Ptolomeo 3, Evergetes 1 o primero. Tenemos aquí entonces a Onías II. Vamos a subrayarlo para que se le haga un poquito más fácil verlo. Bien. Entonces tenemos a Onías II. Sí, denme un momento. Onías II, que fue hijo de Simón el Justo. Pero el primer Onías que aparece en estos relatos de Flavio Josefo es el hijo de Had. Si pueden. El hijo de Had o de Hadúa, que según estuvimos hablando. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Déjeme ver. Bien, según estuvimos hablando, Onías primero fue el hijo de Had o Hadúa,
que según se registra en el libro de Esdras fue uno de los últimos sacerdotes que se cita en el Antiguo Testamento. A partir de ahí, entonces viene Onías primero. Onías primero. Luego Onías segundo, que ya es en el reinado de Ptolomeo tercero. Luego entonces sigue también Onías segundo, Onías segundo, hasta el reinado de Seleuco IV, Filopator. Y luego más adelante, en el reinado de Demetrio I, Sóter, aparece otro Onías, que es Onías III. Y aquí fue en esta parte que nosotros quedamos en la última clase, aunque no se abordó mucho, que era la parte final del contenido, y de eso nosotros vamos a hablar antes de introducir el tema de hoy, que es un poquito extenso. Bien, si tienen algún comentario. Entonces, esta guía es importante que ustedes la tengan a mano en el momento de leer los contenidos. Por ejemplo, en el caso de en el reinado de Ptolomeo III, Vérgetes, cuyo sacerdote era Onías II, el hijo de Simón el Justo. Hablamos acerca de José, que me parece que salió en el examen. La prudencia de José ante Ptolomeo III y el descarriamiento de Onías II, que era un sacerdote avaro y que nada le importaba realmente el bienestar del pueblo y se había dedicado precisamente a satisfacer sus propios apetitos y sus riquezas, a enriquecerse más. Entonces ahí es que aparece su sobrino, que aboga ante Ptolomeo III y ante Cleopatra en Egipto y obtiene el favor de él. Entonces, porque Onías II se evitó pagar los tributos a Ptolomeo III, entonces esto enojó mucho al rey. Entonces José pidió ser el representante del pueblo judío y formar una comitiva para ir a Egipto y presentarse ante Ptolomeo. Y realmente fue y logró realmente obtener el favor de Ptolomeo. Bien. Luego entonces, ese José, que fue muy respetado, tuvo varios hijos y el más pequeño de ellos se llamaba Hircano. De eso vamos a hablar ya en un momento antes de entrar a la parte de las familias Monet. Quiero saber si los expositores están en línea. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, antes de nosotros entrar a ese contenido de hoy, que es muy interesante, que yo recomiendo encarecidamente que usted se lea Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo, porque lo que vamos a hablar hoy en clase está registrado ahí en esos dos libros, Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo. Léalo como un libro histórico. Por lo menos lea un libro esta semana y la próxima semana lee entonces el segundo libro. Porque muchas de las informaciones que plantea Flavio Josefo en sus escritos también están ahí. En ese libro que tanto nosotros, la comunidad evangélica o cristiana, critica tanto a los católicos. Pero son libros muy buenos, históricos,
para entender este periodo, que son complementarios a los libros de Flavio Josefo. Aunque debieran de estar en la Biblia, pero como histórico. Pero dichos libros no fueron realmente inspirados, tampoco fueron reconocidos por la comunidad judía de los primeros siglos antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en ese sentido, quedaron siendo parte del segundo canon, que por eso es que se les denomina libros deuterocanónicos, del segundo canon, o libros apócrifos. Yo no le llamaría en este caso libros apócrifos a los dos libros de los Macabeos, porque realmente no son apócrifos, tampoco son ocultos, ni tampoco tienen una enseñanza que se pueda considerar doctrinal dentro del judaísmo. Entonces, en cierto sentido, no aplica el término para llamarle apócrifos. En el caso de estos dos libros, hay otros que sí, por ejemplo, Segunda de Daniel, que ya viene siendo un libro místico, que de eso hablaremos más adelante en esta asignatura, porque hay algunas clases dentro del programa que tienen que ver con los tipos de literatura que surgió durante este periodo, y ahí tenemos que hablar acerca de los libros comúnmente inspirados y de los libros apócrifos y de su contenido también. Es decir, que hay que, el tiempo que nos resta, tratar de aprovecharlo y leer el contenido. Bien. Entonces, antes de... Fernandito tiene la palabra. Sí, profe, quería decirle que el que tenga la versión de la Biblia de Jerusalén, latinoamericana, ahí puede encontrar los libros de Macabeo. Yo la tengo. Muy bien. Yo también recomiendo la Biblia Dios habla hoy. También hay una versión que tiene los libros deuterocanónicos y tiene los libros de los Macabeos. También hay una versión que la Sociedad Bíblica Unida, las Sociedades Bíblicas Unidas, prepararon. Le llaman la Biblia del Siglo de Oro, una versión conmemorativa de los 500 años de la traducción de Reina y Valera, algo así me parece, o 400 años. Bueno, es una versión conmemorativa que también le añadieron, o más bien lo publicaron con los libros deuterocanónicos. El que tiene eSword en su computadora, en formato digital o en su teléfono, puede consultarla. Está ahí disponible. Yo preferiría leerla en la Biblia de Jerusalén o ahí en la Biblia del Siglo de Oro, que no es menos que la Reina Valera 95 con los libros deuterocanónicos. Esto fue una versión especial que prepararon las Sociedades Bíblicas Unidas. Aunque las versiones originales de Casiodoro y de Reina tenían o contenían los libros apócrifos. Luego, en las sucesivas ediciones que salieron, fue que se le quitó los libros deuterocanónicos, pero eran original. Vinieron en la primera traducción de Casiodoro de Reina y en la revisión de Cipriano de Valera. Carlos tiene la palabra. Sí, bendiciones y buenas tardes para cada uno de ustedes. Yo lo tengo, profe, pero lo tengo en la Biblia en la NASCAR Colunga. O sea, tengo por entendido que la NASCAR Colunga es la primera tradición católica ya directamente del original o de las copias del original. Porque yo lo tengo, pero en la NASCAR Colunga. El profe tiene el micrófono silenciado. Gracias, Melda.
Estaba hablando solo. Le decía que esa es la Biblia a la que Carlos citó, la Nácar Colunga, es la que ustedes están viendo en pantalla. Es bueno que ustedes descarguen todas esas Biblias son gratis, están disponibles para el estudio. Esmelda, ¿tiene algo más que añadir? Yo se lo mandé ahí al grupo en audiolibro, a lo que se nos dificulta leer demasiado. Ok, bien. Gracias, Esmelda. Bien, entonces, nosotros tenemos un caso muy típico respecto a las acciones de los samaritanos en los cambios de gobiernos o en las políticas de los monarcas en cuanto a Jerusalén, en cuanto a esa tierra de Canaán que tan codiciable era, que tanto los reyes Seleucida como los Ptolomeos pues le interesaba adueñarse de esa región, y los samaritanos siempre trataban por conveniencia, como estuvimos hablando en semanas anteriores y como también explicaba José Luis en clases pasadas, de que los samaritanos, si le convenía, decían que eran de procedencia judía, y cuando no le convenía, pues decía que eran de otra tierra. Y en el caso de Ptolomeo no, sino más bien de Antíoco IV, Teos Epífanes, que es el mismo que el profeta Daniel habla sobre la abominación desoladora, y que haría cesar el sacrificio y la ofrenda, y que mediante engaño se adueñaría de la ciudad, del templo, y que haría cesar los sacrificios. De esa misma manera, Antíoco IV pues lo hizo en Jerusalén. Hay una parte que sí me interesa que nosotros podamos leerla textualmente, porque hay una disputa entre los Seleucidas y los Ptolomeos con esta región de Judea y Samaria, que era muy importante para ellos por valga la redundancia, por la importancia comercial, la ruta comercial. Y tantos los reyes de Egipto como de Siria le interesaba tener dominio acerca de esto. Bien. En la página 286, Flavio Josefo decía o dice que habían diferentes Cleopatra en el reinado de Ptolomeo. Pero hay una información importante de José, que era el sobrino de Onías II, que fue el sacerdote corrupto que no quiso pagar los impuestos a Ptolomeo III, Evergetes 3.1. Este José tuvo un hijo, como le decía hace un rato, llamado Hircano. Este Hircano tuvo algunas disputas con la élite de Jerusalén, le llamaría de esa manera, con la parte gobernante, con el sacerdocio. Entonces tuvo que huir precisamente de Jerusalén. Al huir de Jerusalén, creó su propia fortaleza fuera de Jerusalén, porque sus hermanos, él era el menor. Es un caso muy similar a lo que nosotros vemos en el libro de Génesis sobre Jacob y sus hijos, y el menor de ellos, José, uno de los menores, que era Benjamín, el más pequeño. Entonces José
en este caso, similar a lo que es Hircano, sus hermanos pues les aborrecieron. Entonces, al morir su padre, entonces sus hermanos querían matarlo y no querían darle parte en lo que es la autoridad y el sacerdocio de Jerusalén. Entonces, él tuvo que huir y establecerse al otro lado del Jordán, y Hircano le hacía la guerra a sus hermanos porque sus hermanos pues precisamente querían matarlo, y al procurar matarlo tuvo que construir una fortaleza lejos de Jerusalén. Flavio Josefo explica también que, quiero leerlo textualmente, lo que dice Flavio Josefo, porque es muy interesante. Hircano, por tanto, resolvió no regresar a Jerusalén, estableciendo en el otro lado del Jordán, incesantemente le hacía la guerra a sus hermanos. Mató a muchos de ellos, es decir, de los partidarios de sus hermanos, que eran hijos de José, su padre, e hizo cautivo a algunos y edificó una fortaleza muy sólida. Me estoy deteniendo aquí a leer esto que dice Flavio Josefo, porque esto tiene una connotación histórica, lo que hace Hircano. Dice Flavio Josefo que edificó una fortaleza muy sólida, toda de mármol blanco hasta el techo, con escultura de animales de gran tamaño, la rodeó con fosa grande y profunda. En el monte que había delante construyó, perforando la piedra, cuevas de varios estadios de longitud, y en la misma dispuso diversas habitaciones para comer, dormir y estar, e instaló conductos de aguas corrientes que constituían el encanto y el ornato de la residencia. Las entradas de las cuevas eran de un tamaño que solo permitía pasar a un hombre por vez. Lo hizo para su seguridad. Si sus hermanos lo sitiaban, no correría el peligro de caer en su poder. Construyó también granja muy extensa que adornó con amplios parques. Habiendo dispuesto el lugar de esta forma, dice Flavio Josefo, le dio el nombre de Tiro. Esto es importante porque Tiro y Sidón son citados en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo, y el origen y la fundación de esta ciudad pues se le atribuye, según lo que plantea Flavio Josefo, a Hircano, el hijo menor de José, que José fue el sobrino de Onías II, quien fue a Egipto a abogar por el pueblo judío y encontró favor delante de Ptolomeo III y delante de su esposa Cleopatra. Entonces, según lo que nos plantea aquí Flavio Josefo, Tiro fue fundada por Hircano I. También Flavio Josefo añade que este lugar que fue fundado, es decir, Tiro, se encuentra entre Arabia y Judea, más allá del Jordán. Dice que Hircano fue dueño durante 7 años de esta región, mientras reinó Seleuco III en Siria. Pero una vez muerto su hermano Antíoco, de nombre Epífanes, y este es el Antíoco IV Teos Epífanes, que habla el profeta Daniel, quien hizo la abominación desoladora, prohibió la ley, prohibió el sacrificio, prohibió la circuncisión y mató a muchos judíos. Este Antíoco IV Teos Epífanes comenzó a reinar en Siria. Entonces, también había muerto por el otro lado de los Ptolomeos
el Ptolomeo V, me parece, denominado también Epífanes. Es decir, había un Ptolomeo en Egipto que se denominaba Epífanes, pero también había un Antíoco IV, Teos Epífanes. Es decir, tenemos en la historia de este periodo dos Epífanes. Epífanes, como sabemos, es una manifestación, en este caso divina. Por eso se denominaba Antíoco IV Teos Epífanes, es decir, él mismo era una divinidad manifestado. También en este caso, Hircano, viendo el gran poder que tenía Antíoco IV, y temeroso de que Antíoco IV lo hiciera prisionero, porque Antíoco IV fue muy severo con la ley judía y los libros sagrados, comenzó a quemarlo todo, lo destruyó todo lo que aparecieron, y aquellas personas, judíos específicamente, que escondían la ley, la palabra de Dios, si lo encontraban, pues lo asesinaban inmediatamente con todo y libro. Fue una severa persecución contra el pueblo judío, que por eso es que Antíoco IV Teos Epífanes viene siendo una tipología de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, sobre la bestia, o más bien el anticristo. Por eso los pasajes de Daniel, muchas personas lo interpretan como un cumplimiento del futuro anticristo, porque esto mismo lo hizo Antíoco IV Teos Epífanes. Es decir, que ese texto registrado en el profeta Daniel podría tener doble cumplimiento. Se cumplió durante este periodo que estamos estudiando y podría cumplirse, según lo que presenta la Biblia en el libro de Apocalipsis, al final de los días. Hay personas que piensan que solamente en el libro de Daniel ese texto se refiere al anticristo. No, es todo lo contrario. Daniel no vio el gobierno del anticristo referido a estos pasajes que estamos estudiando, sino más bien que se refería a Ptolomeo IV Teos Epífanes. Entonces, Hircano, que es de quien estamos hablando, que era el hijo de José, temeroso de que Antíoco con su gran poder lo hiciera prisionero, ya que él era judío, lo que hizo fue que se suicidó, se quitó la vida. Y Antíoco IV entonces se adueñó de toda la región que él había construido, es decir, de Tiro. Y luego Antíoco hizo algunas campañas militares para adueñarse del reino de los Ptolomeos. Entonces, Antíoco fue realmente muy severo, porque los hijos de los Ptolomeos en ese entonces eran niños, eran jóvenes, y no podían administrar bien lo que era el reino. Y Ptolomeo IV Teos Epífanes se aprovechó de eso e hizo una campaña contra Egipto para adueñarse del reino. De hecho, logró conquistar parte del territorio, pero fue rechazado por la población, y a la vez también los romanos le amenazaron. Aquí entran en este periodo los romanos. Amenazaron a Antíoco IV Teo Epífanes de que se retirara de la región de Egipto. Entonces Antíoco IV se retiró, y en su regreso entonces entró a Jerusalén. Entonces, entrando a Jerusalén, hace lo que describe el profeta Daniel: de matar, de adueñarse del templo, sacar todos los vasos del templo,
y todas las riquezas que había en el templo, asesinar muchísimos judíos, y el gran sacrilegio lo comete en este periodo. Aunque se había mostrado amigo y había hecho un pacto con los judíos, Antíoco IV Teo Epífanes, 2 años después es que realmente él vuelve otra vez a Jerusalén y se adueña de todo. Mata a muchísimos judíos, prohíbe los sacrificios, prohíbe la ley, la lectura de la ley, quema todos los libros, dedican el templo, dicen, sacrificó una cerda en el altar. También dicen algunos escritores que estableció la imagen de Júpiter en el templo, una estatua de Júpiter. También destruyó los muros de la ciudad, es decir, aquellos muros que había construido Nehemías, y se adueñó precisamente de todo. ¿Algún comentario? Bien, entonces vamos a darle paso a los expositores que nos van a seguir hablando de este periodo de Antíoco IV Teos Epífanes, y entonces la defensa, o más bien la respuesta de los judíos a las amenazas y a las restricciones de este monarca contra la población y contra el sacrificio y contra el culto en Jerusalén. ¿Quién es la primera persona que le toca exponer? Elena. A mí, sí, yo soy la primera. Déjenme subir el material. Sí. Bien, vamos a esperar entonces. Antíoco IV Teos Epífanes es una representación de lo que sería el anticristo. Mientras Elena se prepara, quiero citar esto textualmente sobre el comportamiento de los samaritanos. Lo voy a leer rapidito antes de que Elena inicie. Citarlo. En el momento que los samaritanos vieron el poder de Antíoco IV Teo Epífanes y todo lo que había hecho contra los judíos, ellos se desentendieron de ese linaje, de que no era realmente, no tenía un origen hebreo, no tenía un origen judío, y le enviaron esa carta, como era de costumbre en todos los monarcas, para tener alguna influencia política y religiosa. Y dice Flavio Josefo que la carta que le enviaron a Antíoco IV Teos Epífanes fue lo siguiente: diciendo los samaritanos, nuestros antepasados, a causa de frecuentes pestes que hubo en esta región, se adaptaron a una vieja superstición, estableciendo la observancia del día que los judíos denominaban Shabbat, es decir, sábado, diciendo, elevaron en el monte Garizim un templo que no dedicaron a nadie. Ahí están ellos negando también cualquier relación con el culto de Jerusalén. Recuerden que el templo en Samaria fue dedicado precisamente al Dios de los judíos, y el primer sacerdote, que fue el nuero de Sanabalet, fue el primer sacerdote del linaje sacerdotal levítico. Entonces los samaritanos dicen en la carta que elevaron en el monte Garizim un templo que no dedicaron a nadie y en el cual ofrecieron sacrificios. Puesto que te ha parecido bien proceder con los judíos, tal como lo exige su maldad.
Es decir, todo lo que Antíoco IV Teos Epífanes había hecho contra los judíos, los samaritanos lo consideraban que todo eso estaba bien porque había el rey procedido conforme a la maldad de ellos. Los servidores reales, continúa diciendo, creyendo que nosotros, a causa del parentesco, hacemos lo mismo, nos castigan por los mismos crímenes, a pesar de que nosotros somos sidonios de raza, lo que consta en los anales públicos. Por tanto, te pedimos a ti, benefactor y salvador, que ordenes a Apolonio, comandante de la región, y a Nicanor, procurador de los negocios reales, que no nos molesten, acusándonos de los mismos crímenes que cometen los judíos, pues somos tan distintos de ellos en costumbre y raza. Y en cuanto al templo, que no figura bajo ningún nombre, es decir, el templo samaritano, que sea dedicado a Júpiter heleno. Una vez hecho esto, estaremos libres de molestia y consagrados a nuestra labor, podremos ganarte tributo mayores. Aquí niegan cualquier relación con los judíos, se declaran como sidonios, con una cultura totalmente distinta y una observancia religiosa totalmente distinta, y cuyo templo tampoco tenía relación con el Dios de los judíos, y estaban conformes en que Antíoco IV Teos Epífanes lo consagrara a Júpiter heleno. Lo mismo que nosotros hemos venido viendo desde los días de Nehemías, no solamente una vez. En este periodo ya van prácticamente 4 veces que se presenta la misma historia cuando hay un cambio de monarca y comienza a dominar la región de Judea y de Samaria. Elena, le dejo a usted con el tema de la familia Asmonea. Ok, buenas tardes. Me toca la primera parte de la familia Asmonea. La familia Asmonea es el nombre de una distinguida familia de patriotas judíos que encabezaron una revuelta en el reinado de Antíoco IV Epífanes entre el 175 al 164 a.C. Tras agotadores esfuerzos y derramamiento de mucha sangre, consiguieron finalmente un breve periodo de libertad y gloria para Israel. Matatías a la cabeza de la familia. Matatías, hijo de Juan, hijo de Simón, hijo de Asmoneo, sacerdote de la clase de Joarim de Jerusalén. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gades, Simón, llamado Mates, Judas el Macabeo, Eleazar, que se decía Auram, y Jonatas, de sobrenombre Afo. Matatías y Judas. El determinado propósito de los estados macedonios en Oriente fue la helenización de la población. Epífanes también tenía este objetivo, pero lo procuró con tanta obstinación que debilitó su causa más que fortalecerla, encontrando unos resueltos oponentes en los judíos. El progreso de las ideas griegas despertó el celo de los que estaban aferrados a la fe de Israel, que formaron una facción que se denominó a sí misma los afligidos, los pobres Ebionim, o a los piadosos, de donde procedieron el nombre Hasideos, la designación de una facción que surgió en ese tiempo y posteriormente se convertiría en los fariseos. Airado por la oposición, Antíoco comenzó una opresión religiosa, cuyo resultado fue el asesinato por Matatías de un apóstata que iba a sacrificar
a los ídolos y de un oficial real siguiendo la revuelta de sus partidarios. La historia de la dinastía Hasmonea continúa de la dinastía Macabea, cuya principal fuente histórica son dos libros reconocidos por los cánones católicos en la Biblia católica, pero no por aquellos rabínicos. La razón por la cual los dos libros no fueron incluidos en el canon del Tanat es que estaban escritos en griego, pero ello no significaban que no sean valorados como documentos históricos. Sin embargo, los libros bíblicos se detienen en los macabeos e ignoran a sus sucesores, menos preocupadas por las cosas del cielo y más celosos por los asuntos terrenales. Matatías se dolía con sus hijos de la situación que se encontraban los asuntos de los judíos, el despojo del templo y de la ciudad, los sufrimientos del pueblo, y decía que era mejor morir por las leyes patrias que vivir en la deshonra. Llegaron a Modín los encargados de hacer cumplir a los judíos lo establecido por la ley, y les ordenaron que celebraran culto divino de acuerdo con lo establecido por el rey. Pidieron a Matatías, que era representado por todos los demás por su doctrina, que fuera el primero en inmolar, dirigiéndole que si así lo hacía, los demás lo iban a imitar y sería honrado por el rey por esta acción. Matatías respondió que de ninguna manera haría tal cosa, aunque todos cumplieran la orden de Antíoco, ya fuera por miedo o por deseo de complacerle. Ni él ni sus hijos abandonarían el culto de sus padres. No bien terminó de hablar, se le acercó un judío y en presencia de todos ofreció sacrificio de acuerdo con las órdenes del rey. Matatías, indignado, y sus hijos, que llevaba espada, se precipitaron sobre el judío y lo decapitaron. También mataron a Apeles, el prefecto real, que quería obligarlos a sacrificar, y a varios de los soldados que acompañaban. Habiendo destruido el ara, exclamó Matatías: todos aquellos que sientan celo por los ritos de nuestros padres y el culto de Dios, que me sigan. Dicho esto, se retiró con sus hijos al desierto. Abandonó todos sus bienes. Fueron muchos los que lo imitaron y se fueron con él. Acompañados de sus esposas e hijos, habitaron en cuevas. Al recibir estas nuevas, los generales del rey con todos los soldados siguieron a los judíos al desierto. Cuando los alcanzaron, se esforzaron por persuadirlo de su propio interés. Los judíos mantuvieron su decisión y fueron atacados el día del sábado. Los quemaron tal como se encontraban en sus cavernas, sin que ellos pusieran resistencia, ni hicieran nada para contrarrestar esto, ni cerraron las salidas. Por respeto al día Sabbat, se abstuvieron de hacer todo lo que tuviera que ver con violencia y no quisieron profanar el sábado a pesar de encontrarse en apuros, porque la ley ordena que el día del Sabbat no se debe hacer nada, muriendo ese día cerca de 1,000 con sus mujeres e hijos. Muchos, sin embargo, escaparon del peligro. Se unieron con Matatías y lo nombraron jefe. Él les dijo incluso, el día sábado tenían que luchar. Si no lo hacían por observar la ley, se convertirían en sus propios enemigos, porque el adversario elegirá siempre ese día sábado para atacarlos. Y como no se defendían, perecerían todos sin combatir. Los persuadió y desde ese entonces quedó establecida la norma de luchar.
incluso los sábados y cuando fuera necesario. Matatías reunió un gran ejército, destruyó las arras, mató a los culpables que pudo apresar, pues muchos por prudencia se habían dispersado por los pueblos vecinos. Luego ordenó que fueran circuncidados los niños que no habían sido circuncidados y expulsó a aquellos que estaban encargados de oponerse a la medida. Después de haber ejercido el mando por un espacio de 1 año, cayó enfermo. Llamó a sus hijos y cuando los vio reunidos les dijo: yo, hijos míos, parto por el camino que el destino me ha asignado, pero a vosotros os dejo depositarios de mi pensamiento y os pido que lo guardéis debidamente y tened en cuenta aquel que os engendró y nutrió. Observad los ritos de nuestros antepasados y de nuestras antiguas formas de gobierno, que corre peligro de desaparecer. Restituidla sin que os seduzca aquellos que espontáneamente obligados la traicionan. Vosotros portaos como dignos hijos míos, superiores a toda violencia y coacción, dispuesto, si los acontecimientos lo exigieran, a morir por la ley. Pensad que Dios, al contemplar vuestra conducta, no os olvidará, recompensando vuestra virtud, os devolverá lo que perdiste y os restituirá la libertad de vivir para que podáis disfrutar con toda tranquilidad de vuestras costumbres. Judas fue el líder de la revuelta de los macabeos en el siglo II contra la dominación siria helenística de los seleucidas. Sus hazañas son mencionadas en los libros de los macabeos y habitualmente es considerado, junto a sus hermanos, uno de los mayores héroes de la historia judía. Era el tercer hijo del sacerdote Matatías, que con su familia fue el centro y alma de la revuelta patriótica y religiosa de los judíos contra los reyes seleucidas de Siria. Se han hecho varias conjeturas acerca del origen del nombre macabeo, que sigue siendo de etimología discutida. El nombre podría derivar de la voz siria macabab, martillo o masa, en referencia a sus proezas militares contra los seleucidas para defender la religión de Israel. Judas, de sobrenombre Macabeo, fue designado por su organizante padre como el nuevo líder de la banda de los soldados guerrilleros rebelados contra Antíoco IV. En el año 167, permaneció en mandato desde el 166 hasta su muerte en el 160 a.C. Estaba animado con su gran fe en que él creía en el apoyo de Dios por la bondad de la causa. Comenzó sus operaciones militares atacando y quemando muchos de los pueblos que habían manifestado en favor de los enemigos de Israel. Y cuando fuerzas armadas regulares fueron enviadas para poner fin a su acoso, no dudó en enfrentarlas a ellas en el campo. Batió a las fuerzas sirias de los generales Lisias, Gorgias y Apolonio en la batalla de Mons en el 166 y el 165 a.C. La invasión de Apolonio. Apolonio, prefecto de Samaria, reunió un ejército y marchó contra Judas. Este le hizo frente y lo venció y mató muchos enemigos, entre otros al mismo general Apolonio, a quien despojó de su espada que acostumbraba a llevar. Hirió a muchos y se retiró luego de apoderarse de un gran botín en el campamento. Serón, ejército de la Baja Siria, informando que muchos se pasaban
a Judas, y que éste ya había reunido un ejército suficiente para hacer la guerra, determinó marchar en contra con sus soldados que pensaban que era conveniente castigar a aquellos que procedían en contra de las órdenes del rey. Después de reunir a los soldados que tenía consigo, a los que agregaron muchos judíos fugitivos y renegados, marchó contra Judas al llegar a Baitora, la población de Judea. Judas le salió al encuentro con el propósito de presentarles combate. Al ver que los suyos eran de números reducidos y extenuados por la abstinencia, pues habían ayunado, poco dispuesto a la lucha, los animó diciéndoles que la victoria no se estribaba en el número elevado de los soldados, ni por este motivo se obtenía el triunfo, sino por la piedad de Dios. En esta forma persuadió a los suyos que, menospreciando la multitud de sus enemigos, entrarán a la lucha contra Serón. Combatió e hizo huir a los sirios. Judas los persiguió por la llanura y mató hasta 800. Los restantes se salvaron en las costas marítimas. Informado Antíoco de estos acontecimientos, se indignó, reunió a todas las tropas, a las cuales les agregó muchos mercenarios de la isla, y se preparó para invadir a Judea. Después de haber pagado los sueldos, vio que sus tesoros estaban vacíos. Escaseaba el dinero, pues no pagaban tributos. Determinó primeramente marchar contra Persia y levantar los tributos de esta región. Dejó un cierto Lisias encargado de los negocios, con autoridad suficiente, quien administraría las provincias desde el río Éufrates hasta los límites de Egipto y el Asia inferior. Les ordenó que educara diligentemente a su hijo Antíoco hasta su regreso, y le encargó que derrotara a Judea, que redujera a los moradores a la servidumbre, destruyera Jerusalén y exterminara la raza de los hebreos. Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorímenes, a Nicanor y Gorgias, personajes poderosos entre los amigos del rey, y los envió a Judea con 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballerías. Se le agregaron fuerzas de Siria y otras zonas cercanas, muchos judíos tránsfugas, así como comerciantes dispuestos a comprar lo que iban a reducir a servidumbres, llevando consigo grillos, oro para sujetarlos, oro y plata para comprarlos como esclavos. Judas, al contemplar el campamento de los enemigos y advertir su gran multitud, les exhortó a sus soldados, que fueran valerosos y de que depositaran en Dios la esperanza de la victoria. Judas le dio palabra de ánimo para que sus soldados pudieran luchar con valentía. Los enemigos mandaron a Gorgias con 5,000 soldados de infantería y 1,000 de caballerías para que cayeran de noche sobre el campamento de los judíos, utilizando como guía algunos de los judíos que fueron tránsfugas. Informado de esto, Judas determinó también irrumpir en la noche el campamento enemigo, en el momento que estuvieran divididas sus fuerzas, dejando muchas hogueras en el campamento de ellos durante toda la noche, y marcharon en contra de sus enemigos. A ver Gorgias que no había nadie en el campamento, él sospechaba que estos se habían retirado al monte y que se estaban escondiendo porque tenían miedo, y determinó salir a buscarlo. Al amanecer, Judas estaba frente al campamento con 3,000 hombres mal armados a causa de la escasez que ellos tenían. Cuando vio al enemigo bien fortificado, ellos sintieron miedo, pero él les exhortó a los judíos que no dudaran a la lucha, incluso a cuerpo desnudo, recordando que en otra oportunidad
Dios, admirando su valor, los hizo salir vencedores de una gran multitud, mayor y bien armada. Luego ordenó que se tocaran las trompetas. Cayendo de improviso sobre los soldados enemigos, mató a muchos. Murieron unos 3,000. Judas prohibió a los suyos que se apoderaran de los despojos. Todavía tenían que luchar contra Gorgias y su ejército. Una vez que lo hubieran vencido, estarían en condiciones de apoderarse de los despojos, pues no tenían otra cosa que hacer. Judas, cuando comprobó que los soldados de Gorgias habían sido vencidos sin lucha de regreso, se apoderó del botín. Se retiró con una gran cantidad de oro y plata, contento, alabando a Dios por el éxito, pues esta victoria contribuyó a la obtención de la libertad. Lisias quedó confundido con el desastre de los que habían sido enviados contra los hebreos. Al año siguiente, reunió 60,000 hombres seleccionados de infantería y 5,000 de caballería. Marchó contra Judea. Judas le hizo frente con 10,000. A ver la multitud del enemigo, le pidió auxilio a Dios, atacó al enemigo y los venció. La purificación del templo. Judas, después de vencer tantas veces a los generales de Antíoco, convocó a una asamblea. Le dijo que después de obtener tantas victorias, era conveniente subir a Jerusalén a purificar el templo y ofrecer sacrificios acostumbrados. Encontró el templo desierto, las puertas incendiadas y el santuario invadido por plantas. Se lamentó en compañía de los suyos. Ordenó que purificaran el templo. Después de la purificación, con sumo cuidado, colocaron vasos nuevos, candelabros nuevos y una mesa, todo de oro. Luego de demoler el ara de los sacrificios, construyó una nueva de piedra. Y el día 25 del mes de Casle, llamado por los macedonios Apelaidos, encendieron las luces del candelabro, el incienso humeó en el altar, colocaron los panes sobre la mesa y ofrecieron holocausto en el nuevo altar. Esto se realizó el mismo día que 3 años habían sido reemplazados el culto sagrado por un culto impuro, adoptándose las costumbres de otros pueblos. La desolación del pueblo se realizó de acuerdo con lo predicho por Daniel 400 años antes. Profetizó que los macedonios lo iban a destruir. Judas celebró por un espacio de 8 días la restauración de los sacrificios en el templo. Ofreció magníficos sacrificios, honrando a Dios con himnos y salmos. Fue tan grande el gozo por la restauración de los ritos y por la libertad religiosa recuperada inesperadamente después de tanto tiempo, que establecieron por ley la conmemoración anual de la restauración del templo. Desde ese entonces hasta la actualidad se celebra lo que se llama la fiesta de las luminarias. Antíoco IV Epifanes fue un personaje funesto en la historia judía, pues intentó aplicar una helenización violenta y radical en Jerusalén. En el 169 tomó la ciudad santa y saqueó el templo. Poco después, en el 167, prohibió las prácticas religiosas judías y levantó un altar a Zeus en el recinto del templo, instaurando así la abominación de la desolación. Cuando tomó a Jerusalén, prohibió el judaísmo e intentó establecer el culto a los dioses griegos. Tuvo un hermano llamado Seleuco IV Filopator, que gobernó por poco tiempo antes que él, hasta que Heliodoro, tesoro suyo, lo mató por ambición. El
Eumenes de Pérgamo y el hermano de este, Atalo, hicieron que fuera Antíoco IV quien subiera desde entonces al poder. Según el libro de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, tratando de suprimir el culto a Yahvé. Prohibió el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestaciones religiosas, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Pero el sacerdote judío Matatías y sus 2 hijos llamados Macabeos, Judas, consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. La fiesta judía de Hanukkah se conmemora este hecho. Antíoco murió en el año 166 a.C. Hasta aquí, profe. Muy bien, excelente, Elena. ¿Alguna pregunta para Elena durante este periodo de Matatías, la familia Asmonea, los Macabeos, la lucha contra los Seleucidas, especialmente Antíoco IV, Teos, Epífanes y sus sucesores? ¿Alguna pregunta? José Luis tiene la palabra. Sí, profe, es sobre un detallito que también sucedió en los tiempos de... Si puede acercarse un poco, José Luis, al micrófono. Ok, profe, es con relación... ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha, profe? Sí, ahí está mejor. Sí, ahí está mejor, José Luis. ¿Aló? Sí, le escucho. ¿Me escucha, profe, ahí? Sí, le escucho, José Luis. ¿Aló? Le estoy escuchando, José Luis. Ok, profe, es una preguntita con relación a una opinión suya, con relación a, por ejemplo, a un acontecimiento que pasó ahí que fue muy similar a el caso de Ptolomeo, que se apoderó de los judíos justamente un sábado, precisamente porque ellos no peleaban ese día. Y veo que aquí se repite la historia varias veces. Mi pregunta es, ¿qué usted considera sobre ese caso? ¿Cómo vería Dios el caso de los judíos específicamente que prefirieron entonces ser sacrificados antes de quebrantar el sábado? ¿Qué es su opinión personal sobre eso? ¿Cómo vería Dios eso? Bueno, yo creo que la supervivencia del pueblo judío, considerando el plan de Dios, es decir, el plan de redención, es violentable la ley para la supervivencia del pueblo. Entiendo yo. Yo digo eso porque esos judíos, ahora, esos judíos que ofrecieron su vida, entregaron su vida por no violentar lo que fue la Torá, los mandamientos, pues fueron mártires y ofrendaron su vida. Ahora bien, lo que no lo hicieron, que fue en el caso de Matatías y sus hijos, y que también incitó al pueblo a que no lo hiciera, porque entonces todos los judíos serían exterminados en el día del Sabbat. Entonces, desde esa perspectiva, pienso que Dios mismo, según lo que nosotros vemos en este contexto, estaba con ellos, con la familia Asmonea, porque todas las victorias que obtuvo incesantemente Judas Macabeo y sus hermanos, que Judas Macabeo nunca perdió una victoria. Judas Macabeo fue mucho más valiente que David. En toda la historia bíblica del Antiguo Testamento no ha habido un hombre más valiente que Judas Macabeo. Y eso puede usted dedicar tiempo para leer lo que dice Flavio Josefo y leer también los libros de los Macabeos. Y no hay un hombre en la historia bíblica mucho más valiente que Judas Macabeo. En ese caso, José Luis, entiendo por una parte que Dios recibiría esa ofrenda por la obediencia al cumplimiento de la Torá.
Y en segundo lugar, en el caso de Matatías, era loable de que ellos se defendieran para poder preservar el plan de Dios. Ahora bien, si ellos hubiesen quedado plantados sin hacer nada, todo el linaje levítico había sido exterminado, el linaje sacerdotal, todos los judíos. Entonces, para la preservación del plan de Dios, redención con el advenimiento del Mesías, era necesario que Matatías se levantara. Y considero que ese levantamiento valeroso que tuvo Matatías de enfrentar a ese apóstata que ofreció desafiadamente a Matatías, que era el sacerdote, ofreciendo un sacrificio para complacer a Antíoco IV Teos Epífanes, Matatías tomó un cuchillo y lo mató directamente y amenazó a los demás judíos que continuaran ofreciendo. Entonces yo creo que la fuerza que recibió Matatías con ese coraje tiene una procedencia divina, evidentemente. Sí, porque no solamente en ese caso, sino que aún en los tiempos de Moisés hubo un tiempo que los mismos levitas tuvieron que levantar y sacar su espada, prácticamente en defensa del mismo propósito de Dios. Aún en los tiempos de Moisés sucedió, y en varias ocasiones pasó lo mismo. Me parece que también en los tiempos de Esdras o Nehemías, creo que pasó algo similar, que levitas tuvieron que echar mano a la espada. Un poquito complejo eso, sí, porque en el caso de nosotros entendemos que para nosotros el caso de guardar el Sabbat no es una ley, pero en el caso de los judíos era algo prácticamente que tenía mucho peso. Bueno, hacer el bien en el día Sabbat no tiene nada de malo, y es el enfoque y el énfasis que hace el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, de que se puede hacer el bien. Entonces Matatías, en ese caso, lo que le estaba haciendo un bien al pueblo judío. Vamos a escuchar a José Bonilla. Gracias, José Luis. Ok. Profe, muy buena participación, José Luis. José Bonilla, le escucho. Profe, haciendo un aporte también a esa misma parte. Yo entiendo prácticamente que Matatías actuó de la forma correcta, en el sentido de que a veces entiendo que es asunto de interpretación, y el hecho de que no se estaba prohibido totalmente en día sábado hacer cualquier tarea, en ningún momento la ley pues decía que si venían pues contra el pueblo, la ley no decía que no se defendieran. Entonces creo que en ese momento el pueblo careció de una interpretación, porque el mismo Jesús dice también, hablándole con respecto a la ley, a ese problema prácticamente que los judíos, por causa del sábado, ya usted sabe, le dice: ¿acaso si tu buey o tu asno se te cae en día sábado, lo vas a dejar morir? O sea, cuando usted tocó el tema también con respecto al bien, o sea, es un bien usted no dejarse matar, no dejarse eliminar, porque era el día de reposo, porque prácticamente vinieron a intentar con su vida y ellos se dejaron asesinar, perdieron su vida por guardar el sábado. También hoy en día vemos hay una religión que prácticamente hasta el sábado lo tiene como su señor, porque si usted lo analiza desde el punto de vista de su nombre, por ejemplo, la iglesia, yo lo he visto así, usted corríjame si estoy en lo incorrecto, y es la iglesia adventista del séptimo día. Por ejemplo, óigame cómo se llama: Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces prácticamente ahí, si analizamos desde el punto de vista, están haciendo del sábado su señor. Entonces Jesucristo dijo: yo soy el Señor del sábado, no el sábado Señor mío. Entonces debemos hacer una plena diferenciación en esa parte. Entonces no es que ellos no guardaran el sábado, pero cuando su vida corría peligro, prácticamente
había que defenderse, había que echar para adelante. No era que ellos estaban provocando, sino que llegó la situación y yo entiendo que ellos debían defenderse. Aún en ese momento tenían que trabajar por medio de la espada y pelear y defenderse. Pues Dios en ningún momento les prohibió, entiendo yo en la ley, que no se defendieran. O sea, que si había que defenderse y era día de reposo, había que echar para adelante. Es cuanto mi observación a esa parte. Sí, excelente. Creo que considero, según lo que se plantea en el texto y en la historia, la acción de Matatías fue un impulso del Espíritu Santo para que el pueblo judío pudiera prevalecer. Carlos Martínez tiene la palabra. Amén, profe. Estos son acontecimientos históricos relacionados al pueblo de Israel y sus constantes batallas en todo lo que es la historia. Inclusive actualmente, en el tiempo que nosotros vivimos, hay una historia que no es muy lejana, reciente. Quizá muchos no habían nacido para esos días. Yo no había nacido. Yo nazco tres años después y estamos hablando de la guerra de julio o junio del año de 1967, donde también una coalición de naciones árabes encabezada por Egipto, Jordania, también estaba Irak y Siria, coalicionaron para el día de Yom Kippur atacar a Israel. O sea, ellos por el día sagrado y por las celebraciones sagradas también en el 67 también fueron atacados. O sea que no es algo viejo. El judío es tan celoso con lo que recibió de Dios por mano de Moisés también, que ellos en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones históricamente, tanto en la Biblia como otro tipo de historia que no se encuentran en la Biblia, han sido atacados mayormente en lo que ha sido el Sabbat y en esos días de celebraciones donde ellos están consagrando. Entonces, lo que yo quiero aportar es que no solamente lo podemos ver registrado en los días de Matatías, en los días de Judá Macabeo, en los días de Simón, según lo que el mismo historiador Flavio Josefo no ha dejado como testimonio, sino que también reciente, no muy reciente, en el 67 también ellos sufrieron una devastación de esa coalición de esa Liga Árabe, Egipto, Irak, Jordania y Siria, atacándolo en el día de Yom Kippur. O sea que siempre ha sido así. Era lo que quería aportar, profe. Muy bien, Carlos. Tenemos una fiesta que es el versículo bíblico que ustedes están viendo en Juan capítulo 10, verso 22. Después de Judá haber obtenido muchas victorias contra los generales de Antíoco IV, Teos Epífanes, que a todos los que envió los derrotó, consideró pertinente purificar el templo. Recuerden lo que Antíoco Teos Epífanes había hecho, de prohibir la ley, sacrificar cerdas en el altar, tomar los vasos del lugar sagrado y también prohibir la ley. Es decir, que durante este periodo también hubo una restauración, algo parecido o similar a lo que se vio en el tiempo de Esdras, de la restauración del culto, pero aquí tuvo mucho más ímpetu por las condiciones y las situaciones que sucedieron antes de la dedicación. Entonces ya para el año 164, pues hay una dedicación del templo y del culto, es decir, una restauración, y esta es la que aparece en el nuevo pacto, en Juan 10:12, ya denominada como la fiesta de la dedicación, que los judíos la nombran o la denominan como la Hanukkah. Aquí también tenemos un comentario
de la Biblia latinoamericana que habla precisamente de este evento, que es la parte que está subrayada, la fiesta de la dedicación, también conocida como la Hanukkah, celebra la purificación del templo en el año 164 a.C., por haber sido profanado a manos del gobernador seleucida Antíoco IV Teos Epífanes en el año 167 a.C. Si usted puede darse cuenta que en esta Biblia de estudio hay una referencia a Daniel, capítulo 8, verso 9 al 14, y ahí relata precisamente lo que hizo Antíoco IV Teos Epífanes con la invasión y la abominación desoladora. Bien, es importante esto porque durante este periodo que ocurre en la época de Judas Macabeo, los judíos lo asumen como una celebración anual que se celebra, como el calendario es diferente, el calendario nuestro gregoriano que el calendario hebreo, en ocasiones cae a finales de noviembre la celebración, en otras ocasiones cae a finales de diciembre de nuestro calendario, y es celebrada asimismo, como dice Flavio Josefo, un total de 8 días de celebración por la dedicación y la gran victoria que Dios le dio a Judas Macabeo y a sus hermanos para purificar el templo contra la amenaza de los seleucidas. También Flavio Josefo la llama como la fiesta de las luminarias, que conmemora este evento de la victoria de los Ptolomeos. Quiero dejar ahora mismo el siguiente expositor, que nos quedan media hora para concluir esta parte de la familia Asmonea. Está en línea. Sí, profesor, gracias. Primeramente, profesor, le pido disculpas que llegué un poco tarde. Profesor, no voy a poder proyectar la diapositiva porque no tengo la computadora a mano. No sé si usted me permite hacerlo así de esa manera. Pero sí la realicé, pero no tengo la computadora a mano. Y del celular se me hace difícil. Ok, bien, entonces puedes poner y luego pues nos comparte en archivo la diapositiva. Sí, profesor, gracias. Bien, mi nombre es Cecilio Polanco Adames. Voy a estar compartiendo la clase 8 de la familia Asmonea. Demetrio de Roca Antíoco y Alicia Baquide y Alcimo en busca de Judas Macabeo. Antíoco y Licia fueron capturados, entregados vivos a Demetrio, quien ordenó que los mataran inmediatamente. Acusaron a todo el pueblo y a Judas y sus hermanos dijeron que estos habían eliminado a los amigos de Demetrio y a todos los que confiaban en él, que a ellos lo habían expulsado de su propia tierra, obligándolo a peregrinar por países extranjeros. Demetrio, irritado, envió a Baquide, le entregó tropas, le recomendó al sumo sacerdote Alcimo y le ordenó que aniquilara a Judas y a los que estaban con él. Ya en Judea envió a mensajero a Judas y a sus hermanos ofreciéndoles hacer con ellos la paz, establecer amistad, pero Judas no le dio crédito porque lo vio acompañado por un ejército demasiado grande, más apto para la guerra que para la paz. Pero algunos del pueblo creyeron lo que decían los mensajeros de parte de Baquides. Se pasaron a su lado con juramento de que no los dañaran ni a ellos ni a los que
estaban de su parte. Lograron su misión, pero Baquide mató 600 de ellos, con lo cual hizo desistir a los demás que pensaban hacer lo mismo, y envió a buscar, a apresar a muchos transfugas y a algunos del pueblo, y lo mató a todos. Él se marchó a Antioquía a reunirse con Demetrio. Alcimo hizo todo lo posible para afirmarse en el gobierno. Por eso se esforzó en conquistar inmediatamente hábiles discursos a fin de agarrarlos y traerlos. A la vez empleó a sus servidores y soldados para asesinar a todos los partidarios de Judas encontrada. Judas, al ver que había muerto a muchos de sus seguidores, hombres buenos y piadosos, empezó a salir por la región a matar a los partidarios de Alcimo. Viendo Alcimo que no podía resistir a Judas, determinó pedir ayuda a Demetrio. Demetrio, pensando que sería peligroso para sus asuntos permitir que aumentara el poder de Judas, envió a Nicanor, el más abnegado y fiel de sus amigos, con la orden de que no perdonara a ninguno de sus partidarios. Le transmitió mensajes pacíficos diciéndole que no había razón para que lucharan y resolvieran sus diferencias con las armas, y que porque su pared estaba dispuesto a darle juramento, garantía de seguridad. Judas Macabeo vence a Nicanor, amigo de Demetrio. Judas y sus hermanos, que estaban dispuestos a darles crédito sin sospechar que se trataba de un engaño, recibieron a Nicanor con su ejército. Nicanor saludó a Judas y durante la conversación hizo una señal a los suyos para que se apoderaran de él. Judas lo advirtió, salió corriendo y se unió con los suyos. Nicanor reunió a su ejército y lo organizó para luchar, atacando cerca de la aldea de Cafasálama, derrotándolo y obligándolo a refugiarse en la fortaleza de Jerusalén. Algunos sacerdotes y ancianos encontraron a Nicanor, lo saludaron y le mostraron los sacrificios. Nicanor respondió con blasfemia y lo amenazó con que el pueblo no le entregara a Judas, destruiría el templo a su regreso. Judas acampó en Adasá, no disponiendo sino de 1000 hombres, que exhortó valerosamente a que no se afligieran por la multitud del enemigo y que no pensaran contra cuánto tenían que luchar, sino quiénes eran ellos, y que esperaban a cambio de una lucha, y por lo tanto que marcharan animosamente contra el enemigo. Judas venció al adversario y mató a muchos enemigos, incluyendo al mismo Nicanor, que cayó después de luchar denodadamente. Muerto Nicanor, se dispersó el ejército. Judas lo persiguió haciendo una gran matanza. Los toques de trompeta avisaban a los pueblos vecinos que hostigaran el enemigo, de modo que no escapó ni un solo. Esta victoria se logró el día 13 del mes que los judíos denominaban Adar todos los años. En este día ofrecen sacrificios y lo consideraban efectivo. La muerte de Judas Macabeo, el sucesor de Judas Macabeo, sus acuerdos de paz con los Seleucidas. Demetrio, cuando supo la muerte de Nicanor, envió de nuevo a Baquide con tropas
de refresco. En la caverna había muchos refugiados, a los cuales sitió y hizo prisioneros, informando que Judas había acampado en la villa denominada Becsetó. Reunión en su contra 20.000 soldados y infantería, 2.000 de caballería. Judas solamente disponía de 3.000 hombres. Judas, abandonado por sus soldados cuando ya estaba cerca el enemigo, vio obligado a luchar contra Baquide con solo los 800 que habían quedado. Dio orden de ir al combate, pero ellos respondieron que no era posible luchar con el ejército tan grande y le aconsejaron que se retirase y cuidara de su seguridad, y que luego, más adelante, cuando dispusiera de tropas, peleará con el enemigo. Que jamás vea el sol, que he dado la espalda al enemigo, contestó Judas. Estoy dispuesto a sufrir todo lo que pueda acontecerme antes de que deshonrar con una torpe huida mi triunfo anterior y la gloria conquistada. Así colocadas las tropas ya cerca del enemigo, dio orden de que tocaran las trompetas y que los soldados a grito iniciaran la lucha. Lo mismo hizo Judas, entrando a luchar con el enemigo, peleando intensamente ambas partes, pero los que estaban en el lado izquierdo, viendo derrotados a la otra, persiguieron a Judas y lo rodearon, encontrándose en medio del enemigo. Se hizo fuerte con los suyos y luchó después de haber muerto a un gran número de enemigos. Agotado al mismo, cayó y murió. Simón y Jonathan, hermanos de Judas, mediante un tratado obtuvieron el enemigo en entrega de su cuerpo. Los trasladaron al pueblo de Modín. Así falleció Judas, varón fuerte y valeroso, quien, recordando las órdenes de sus padres, Matatías, estuvo dispuesto a sufrirlo todo por la libertad de su compatriota. Muerto Judas, los hombres perversos surgieron de nuevo contra los judíos, los persiguieron y los oprimieron. Baquide reunió a los judíos que habían abandonado las leyes patrias. Este empezaba por atormentarlo a su placer para luego matarlo. Los judíos que quedaran de los amigos de Judas, al ver cómo la gente perecía miserablemente, se presentaron ante Jonathan, el hermano de Judas, y rogaron que tomara en cuenta el ejemplo de su hermano. Este replicó que estaba dispuesto a sufrir la muerte por ellos y lo nombraron jefe. Cuando lo supo Baquide, temeroso de que Jonathan creara dificultades a Israel, buscó la forma de matarlo a traición. No se le ocultó este propósito ni a Jonathan ni a su hermano Simón. Baquide, reuniendo todas sus tropas, marchó contra ellos, informando a Jonathan de que Baquides lo buscara. Envió a su hermano Juan. Cuando Juan se dirigía a la tierra de los nabateos, los hijos de Amareo, lo capturaron con los que lo acompañaran y luego robarle todo lo que llevaran. Lo mataron a él y a sus compañeros. Informando Baquide, marchó contra él en un día sábado, pensando que no lucharía por respeto a la ley. Jonathan rogó a Dios que le otorgara la victoria y entró a luchar. Jonathan con los suyos soltaron al río, atravesando
y nadando se pusieron a salvo al otro lado del Jordán. Pidieron cerca de 2,000 soldados. Baquide adueñó de varios poblados de Judea y los fortificó: Jericó, Emaún, Besorón, Besela, Tamaná, Paratón, Tocoa y Gazara. Por aquel entonces un mensajero informó a Jonatán y su hermano Simón que los hijos de Amareo celebraran un casamiento. Jonatán y Simón, considerando que aquella sería una ocasión propicia para vengar a sus hermanos, cuando lo vieron llegar, salieron de su escondite y lo mataron a todos. Después de recoger los adornos y los efectos de todos los hombres, regresaron. Por el espacio de 2 años hubo tranquilidad de Judá, pero los tránsfugas y malvados, viendo que Jonatán con los suyos, enviaron legados al rey Demetrio, pidiéndole que les enviaran a Baquide para capturar a Jonatán. El rey envió a Baquide una vez en Judá. Este recibió a todos sus amigos, a los judíos y a sus aliados, que le entregarían a Jonatán como prisionero, pero inútilmente, porque Jonatán, que conocía sus intenciones, se cuidaba bien, construyó torres y rodeos de muralla, y allí permaneció fuera de peligro. Jonatán no cedió en lo más mínimo al ataque intensivo de los que los combatían. Mató a muchos e hizo anunciar a sus hermanos Simón que atacara también al enemigo. Salió de la fortaleza, incendió las máquinas preparado por los macedonios para él, asedió y mató a muchos de ellos. Barquide ahora solo deseaba finalizar. Él asedió y regresar, y ello para posible sin grandes deshonra. Cuando supo esto, Jonatán envió legado para ofrecerle un pacto de amistad y alianza y la devolución de los cautivos que cada uno de ellos tuviera en su poder. Baquide, pensando que sería la mejor salida, hizo pacto y amistad con Jonatán, comprometiendo ambas partes a no atacarse. El rey Alejandro a Jonatán, su hermano: salud. Hemos oído hablar de su felicidad y valor, por lo tanto, te pedimos amistad y alianza. Te nombramos pontífice de los judíos y determinamos que le llame amigos nuestros. Te envió como regalo una estola de púrpura y una corona de oro. El rey Demetrio a Jonatán y a su pueblo: salud, puesto que haber conservado la amistad que yo inicié con vosotros, y no os aparté a los enemigos que provocaran a traeros. Elogio vuestra felicidad y exhorto a que no permanezca en ella, por lo que recibieres de nosotros beneficio. Os libraréis de los tributos e impuestos que antes pagaban a los reyes mis antecesores, y desde ya exigimos de los tributos permanentes. Hasta aquí ha sido mi parte, profesor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Muy bien, Cecilio. ¿Alguna aporte o participación o pregunta para Cecilio sobre esta última parte de la familia Asmonía? Pregunta, aportes. Vamos
a ver quién tiene la manita levantada. José Bonilla. Profe, estudiando mientras hacía el reporte, mientras iba leyendo, me daba cuenta de la valentía de este hombre. Anteriormente yo, pues como no tenía conocimiento, pues expresan lo que todo el mundo que no tiene conocimiento sobre lo que son estos libros, y realmente ignoraba la valentía de este hombre, de Judas Macabeo. Pero mientras venía dándole lectura a todos sus hechos, me daba cuenta indudablemente que este hombre poseía una valentía enorme. Este hombre, podemos ver cómo hasta el final se mantiene firme en la batalla, se mantiene su postura, mantiene su valentía. Era un hombre valiente, un hombre forzado, un hombre animado, un hombre que, por lo que he venido conociendo, no echaba para atrás. Y verdaderamente yo entiendo que para una persona tener esa gallardía de la cual tuvo Judas Macabeo, entiendo que tiene que estar el Espíritu de Jehová sobre tal persona. Recuérdese que, Amén. que para que de los jueces que gobernaron a Israel o juzgaron a Israel, dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y tal es el caso de Sansón, que el Espíritu de Jehová vino sobre él, y una quijada de un asno fue suficiente para matar 1000 personas. Usted diría, pero ¿cómo? Entonces también el otro, no recuerdo el nombre, que también, Sangar me parece que fue, que vino el Espíritu de Dios sobre él y con una quijada de un buey, pues mató, me parece que a 600 personas. Entonces, entiendo que para una persona tener la gallardía, la valentía que tuvo Judas Macabeo, entiendo que es posible que el Espíritu de Dios estuviera sobre él. Entonces, ese es mi aporte. Amén, así es, José Bonilla. El valor que tenía Judas Macabeo es excepcional. No hay, entiendo yo, o no me he encontrado todavía en la escritura un hombre que haya tenido tanto valor como Judas Macabeo, ni en los jueces a los cuales venía el Espíritu Santo sobre ellos. Y estoy seguro que durante este periodo bien difícil para la supervivencia religiosa y política de Judea, era importante que se levantara un hombre así, y considero también que el valor de Judas Macabeo solamente tiene una procedencia, y es el Espíritu de Dios. Quiero darle participación a Esmelda. Profe, yo leyendo ese tema pude entender por qué en alguna Biblia tienen esos libros incluidos, porque es un valor incalculable, como usted dice, que en la Biblia no vemos en otra parte tal valentía. Y otra cosa que me gustaría que el hermano que acaba de exponer dejara eso en archivo donde lo podamos ver. Muy bien, excelente. También quiero añadir, ya para terminar, un texto importante. Bueno, vamos a darle participación a Carlos, que tiene la manita levantada. Carlos. Profe, Amén, profesor. Para darle un aclarando a Esmelda, que eso está en la página 308, 309 del material 310 que usted nos dejó. En esas páginas están. Amén. Lo importante de lo que estamos estudiando, hermano, de este periodo, porque realmente es un periodo de transición
al ser un periodo de transición, si estos libros, que son los libros como comúnmente le llaman algunos, aunque el profe ya hizo un aclarando apócrifos o libros ajenos o libros oscuros, como otros también le llaman, sin estos libros nosotros no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos. O sea que es tan interesante esta historia por el mismo asunto de la transición, y uno de los textos que el profesor agregaba del nuevo pacto, o sea, del libro del Evangelio según San Juan, donde se ve una de las fiestas, la fiesta de la dedicación, que tiene que ver con este mismo tema que hemos estado tratando. O sea que es importantísimo lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado investigando, por el hecho de que, como también le llaman a este periodo, es el tiempo del silencio, 400 años de silencio, periodo intertestamentario, que si no es por este tipo de escritos, que son, vamos a llamarle así, extrabíblicos, porque aunque no son inspirados, son libros que son bastante importantes para ese periodo de la historia de Israel y para nosotros también poder entender la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Era cuánto, profesor? ¿Alguna otra participación? Yo tengo la mano levantada ahí, bro. Adelante, Lois. Algo que he analizado también, que Judas era, a pesar de que era valiente, pero también era un hombre que tenía visión y había en él habilidad, y también entendía cómo debía de atacar y cómo debía de posicionarse, porque dice que Judas analizó lo que convenía hacer para acudir en ayuda de ambas partes, y dice que envió a Simón, su hermano, contra 1,000 hombres, a defender a los judíos que se encontraban en Galilea, y con sus otros hermanos Jonatán, y con 8,000 soldados. Ahí nos damos cuenta claramente que la forma en que él actuaba, hay mucho, como decía el varón ahorita, que en los jueces, usted dijo que él tenía más valentía aún que los mismos jueces, algunos jueces de eso, y es que, digamos en el caso de Sansón sabía que Dalila lo estaba engañando, uso de tanto insistirle a Sansón, y aún así Sansón se volvió como una persona boba, y se dejó engañar, porque eso es ser como una persona bobo, que ya él estaba descubriendo su secreto. Pero veamos que este hombre tenía la agilidad y también el conocimiento y la visión de lograr los objetivos. Hasta ahí, profe, ¿me escuchó? Sí, ok, muy bien. Gracias, Lois. Quiero terminar con estas palabras en la última batalla de Judas Macabeo, después de haber dado muerte a Nicanor, que fue el general que designó Demetrio, el emperador Seleucida, para vencer a Judas Macabeo, pero no lo logró. Entonces tuvo que enviar otro representante en una campaña, es decir, a Báquides, para que venciera con un gran ejército a Judas Macabeo. Las últimas palabras de Judas Macabeo, cuando vio el gran ejército al cual tenía que pagarle. Recuérdelo hoy que tiene que apagar el micrófono. Bien, entonces dice, según lo que plantea Flavio Josefo, que cuando Judas Macabeo vio ese gran ejército, dijo: que jamás vea el sol, que he dado la espalda al enemigo. Contestó Judas: si ha llegado la hora fatal de que tenga que morir, es absolutamente necesario que perezca. Seguiré firmemente en mi puesto. Estoy dispuesto a sufrir todo lo que pueda acontecerme antes que deshonrar con una torpe huida mis triunfos anteriores y la gloria conquistada. Después de decir estas palabras, exhortó a los que le quedaban a que, menospreciando el peligro, lucharan contra el enemigo. Y así lo hizo hasta que el ejército de Báquides rompió el ala
una de sus alas del ejército de Judas, y el ejército los rodeó y murió luchando en medio de ellos. Para la próxima semana tendremos el siguiente contenido, que si no hay asignaciones se lo vamos a dejar a Fernandito. Y tendremos, como de costumbre, nuestra retroalimentación. Gracias, Elena, por su exposición, y también Cecilio. Si Dios lo permite, nos vemos la semana próxima. Dios le bendiga y lo guarde, profe. Amén, amén. Fernandito, vamos a confirmar si hay una persona asignada para la próxima semana. Si no, para asignarle a usted. Pueden ir saliendo de la videollamada. Bendiciones para todos. Me escriben presente. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos ahorita, profe. Amén, igual.